Hermanos, buenos días, bienvenidos a nuestro culto dominical. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le entregamos este tiempo al Señor? Papá, muchas gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres fiel y siempre lo serás. Te queremos entregar este tiempo de alabanza y queremos entronarte, Señor del cielo, y darte toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos todos juntos. Vamos a decir: tu santidad me envuelve, oh Señor. Un temor inunda mi razón. Un deseo muy profundo hay en mi corazón, y es ser santo como tú, Jesús. Vamos. Tu santidad me cambia, tu santidad renueva mi interior, tu santidad transforma mi corazón, tu santidad aviva el fuego de tu espíritu. Una vez más, todos juntos. Tu santidad me envuelve, oh Señor. Un temor inunda mi razón. Un deseo muy profundo hay en mi corazón, y es ser santo. Tu santidad me cambia, tu santidad renueva mi interior, tu santidad transforma mi corazón, tu santidad aviva el fuego de tu espíritu. Santidad renueva mi interior, tu santidad transforma mi corazón, tu santidad aviva el fuego de tu espíritu. Oh, tu santidad. Amén. Vamos a decir eso todos juntos. Que tu gloria me llene, mi Jesús. Que tu espíritu tome todo el control de
mi voluntad, que tu gracia me cubra cada día. Mi dulce Salvador, que en tu poder me sumerjas, mi Jesús. Todos para vivir en santidad. Vamos a decir: quiero que fluya tu unción sobre mí, anhelo tu gloria llenando mi ser, deseo un encuentro que cambie mi corazón, que tu espíritu encienda el fuego, Señor, que tu presencia descienda a este lugar, sanando y limpiando todo en mi interior, que tu presencia descienda a este lugar, sanando y limpiando todo en mi interior. Vamos todos. Que tu gloria me llene, mi Jesús, que tu espíritu tome todo el control de mi voluntad, que tu gracia me cubra cada día. Mi dulce Salvador, que tu poder me sumerjas, mi Jesús, para vivir en santidad. Quiero que fluya tu unción sobre mí, anhelo tu gloria llenando mi ser, deseo un encuentro que cambie mi corazón, que tu espíritu encienda el fuego, Señor, que tu presencia descienda a este lugar, sanando y limpiando todo en mi interior, que tu presencia descienda a este lugar, sanando y limpiando todo en mi interior. ¡Vamos! Que tu gloria me llene, mi Jesús, que tu espíritu tome todo el control de mi voluntad, que tu gracia me cubra cada día. Mi dulce Salvador, que en tu poder me sumerjas, mi Jesús, para vivir en santidad. Para vivir en santidad. Jesús murió por mí, en la cruz su sangre derramó, todo lo entregó por amor, libertad nos dio y cantamos: Jesús. Su
sangre derramó, en la cruz vida nos dio. Jesús, todo lo entregó, fue todo por amor. Vamos todos. Jesús murió por mí, en la cruz su sangre derramó, todo lo entregó por amor, libertad nos dio y cantamos Jesús. Su sangre derramó, en la cruz vida nos dio. Todo lo entregó, fue todo por amor. Jesús, su sangre derramó, en la cruz vida nos dio. Jesús, todo lo entregó, todo por amor. Jesús, su perfección. Jesús, Jesús, la tumba no pudo contener su luz. Jesús, Jesús, la muerte no pudo con su perfección. Jesús, Jesús, la tumba no pudo contener su luz. Jesús, Jesús, la muerte no pudo con su perfección. Su sangre derramó, en la cruz vida nos dio. Jesús, todo lo entregó, fue todo por amor. Jesús,
Señor, gracias. Gracias por tu gran bondad, gracias por tu gran amor, gracias por todo lo que tú has hecho. Te bendecimos y te entregamos todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días, querida familia, querida iglesia. Bienvenidos a este servicio familiar, a esta reunión de toda nuestra iglesia hoy, domingo, Día del Señor. Quiero invitarle que ahí donde está con su familia, en su casa, juntos allí reunidos, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por este día y vamos a pedirle que abra nuestros ojos y nuestro corazón a lo que Él quiere enseñarnos por medio de su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este hermoso día que hoy nos regalas. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder llegar hasta cada hogar, hasta cada casa y podernos reunir en corazón, en espíritu, con todos nuestros amigos, con toda la iglesia, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno. Hoy queremos pedirte que, como dice tu palabra en el libro de los Salmos, abras nuestros ojos para poder ver, entender y comprender las grandes maravillas de tu palabra, de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, antes de comenzar la enseñanza, quiero recordarles una información muy importante para todos. Recuerden que hemos creado un canal en YouTube para todos los niños. Se llama Avivados Kids. Es un material muy especial que todos los maestros de niños han comenzado a desarrollar y lo tienen organizado o segmentado, por así decirlo, por edades. Entonces quiero invitarle que pueda ingresar al canal de YouTube, a seguirlos en las diferentes redes sociales, Avivados Kids, porque recuerde lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando ya sea adulto, mayor o grande, no se apartará de él. También queremos recordarles, si usted desea dar su diezmo, sus ofrendas, puede ingresar al enlace que está apareciendo en este momento en pantalla. Allí puede conocer la manera donde, cómo puede usted entregar sus diezmos o sus ofrendas. O si puede, o si desea mejor hacerlo de manera presencial, puede acercarse a la iglesia en horarios de oficina. Tenemos un personal adecuado, un personal que hemos dispuesto para poder recibir los diezmos o las ofrendas si usted desea hacerlo de manera presencial. Quiero invitarle que tome su ofrenda o su diezmo. Vamos a orar por ellos, vamos a orar para que Dios les bendiga, para que Dios multiplique, como dice la Biblia, y bendiga al dador alegre. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada hermano, cada vida que se dispone para dar, para ofrendar, Señor, como decía el rey David: de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos, porque nada es nuestro, somos solamente administradores o mayordomos en esta tierra, Señor, pero tú eres el dueño, Señor. Tu palabra misma lo dice: mía es la plata, mío es el oro. Tú eres el dueño de todo lo que podemos, Señor, recibir, de todas las bendiciones. Por eso hoy te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia, aquellos que con alegría se han dispuesto, Señor, han dispuesto su corazón para dar, para ofrendar para tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero invitarle que abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Es un texto bien conocido por muchos, que hoy quiero que estudiemos un poco y podamos extraer grandes verdades para nuestra vida. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Cristianos Ejemplares. Cristianos Ejemplares. Quiero preguntar a los padres, a todos los papás que nos están viendo en este momento, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le daría a sus hijos, sin importar la edad que sus hijos tengan? ¿Cuál sería el mejor consejo que usted le daría a sus hijos? Puede escribirlo acá en el chat, aquí en la izquierda de la pantalla. Puede escribirlo allí en el chat. ¿Cuál sería el mejor consejo, que usted como padre le daría a sus hijos? Y los que son líderes de pronto de célula o maestros de capacitación, destino, no sé, también, ¿cuál sería el mejor consejo que ustedes le darían a sus discípulos, a sus estudiantes? No sé, escríbalo aquí en el chat y vamos a ir respondiendo y vamos a ir evaluando a la luz de la palabra cada uno de los consejos que usted le podría dar a sus generaciones, a sus hijos, sus estudiantes, sus discípulos, etcétera. Ahora, si usted ha leído bien las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, se va a dar cuenta que son palabras de un líder a su discípulo. Pablo se expresa a Timoteo de una manera muy especial. Dice, verdadero hijo en la fe. Él no era el hijo físico. Pablo realmente fue su líder. Timoteo era discípulo de Pablo. Pero había una relación, una amistad tan estrecha que Pablo lo considera un hijo. Dice, un verdadero hijo en la fe, un discípulo, un hijo espiritual. Y las cartas de Pablo a Timoteo son consejos sobre doctrina, sobre la conducta, sobre el liderazgo, pero también consejos muy puntuales y muy personales a Timoteo como, valga la redundancia, como persona. No solo como pastor, no solo como líder, no solo como discípulo, sino como persona, como cristiano, como un hijo de Dios. Y en esta mañana quiero que podamos aprender y entender que usted y yo podemos ser cristianos ejemplares. Cristianos ejemplares en cualquier lugar donde nos encontremos. Poder brillar y resplandecer en esta sociedad. Que usted y yo podemos ser buenos cristianos, apasionados por Dios, excelentes en todo lo que hagamos para el Señor. Y aunque en este pasaje que acabamos de leer dice, ninguno tenga en poco tu juventud, está escrito literalmente a un joven, la palabra de Dios aplica para todas las edades, para todos los contextos. La Biblia no fue escrita solamente para un joven o para un adolescente o para un adulto o para un anciano, no. La palabra de Dios es relevante para todo tiempo, para todo tipo de personas, para todo tipo de contextos sociales, etcétera. Y vamos a mirar lo que la palabra nos enseña en esta mañana. Lo primero que dice es, ninguno tenga en poco. Y aunque como les decía, este texto dice literalmente tu juventud, podríamos aplicarlo a nosotros de la siguiente manera. Ninguno tenga en poco tu vida, sin importar la edad que tengas. Ninguno tenga en poco tu vida. Si eres joven, si eres adolescente, si eres adulto, si eres una dama, si eres un adulto mayor, etc. Ninguno tenga en poco. ¿Qué es tener en poco? Tener en poco es menospreciar, subestimar, no darle la importancia, la relevancia a algo. Eso es tener en poco. Cuando algo a uno, perdóneme la expresión, no le importa. Uno dice, eso no me importa. Eso es menospreciar. Eso es tener en poco. Tener en poco se convierte en un limitante, en un obstáculo, en una oposición, para que usted y yo como cristianos nos desviemos del propósito de Dios, de los planes que Él tiene para nosotros. Y aquí el llamado que el Señor nos hace es que nadie te limite, que nadie te tenga en poco, que nadie te menosprecie, que nadie se oponga, que nadie te subestime. Y que nadie te diga que no puedes vivir una vida apasionada por Dios, una vida fiel a Dios. Que nadie te diga que la vida cristiana no se puede vivir, que es imposible. Que nadie te diga que nunca vas a lograr ser fiel a Dios. ¿Quiénes pueden limitarnos a nosotros como cristianos? Primero, pues, los demás, personas que nos rodean, tanto tristemente cristianos o no cristianos. Cuando nos dicen, no se meta tan de lleno a esa iglesia.
No sea tan religioso, no sea tan entregado. Dele con calma, suave, suave. No se entregue tanto, no sea tan exagerado, tan religioso. Se tiene que ver todas las transmisiones de esa iglesia. O sea, usted tiene que estar pegado ahí siempre. No. O sea, haga otras cosas. Otras personas nos pueden limitar. ¿Quién más nos puede limitar? El diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario. Cuando nos dice con argumentos, usted nunca va a cambiar. Es que usted es muy malo, usted es muy pecador. Usted nunca va a prosperar, usted nunca va a ser bendecido. Usted nunca va a dejar ese estado en el que está. Y también, ¿quién más nos puede limitar? Uno mismo. Uno mismo se puede limitar. ¿Con qué? Cuando uno tiene en poco lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también nos limitamos con temores, con inseguridades, con miedos, cuando yo no soy capaz, o cuando nosotros mismos permitimos temores, dudas, inseguridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros o hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Recuerde que la Biblia dice que la senda del justo es como la aurora, que va aumentando hasta que el día se hace perfecto. Dios siempre quiere llevarnos a nuevos niveles de comunión con Él, de bendición, etcétera. Pero a veces nos limitamos con temores de lo que Dios o hacia dónde Dios nos quiera llevar. Lo segundo que yo veo acá dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes, sé un ejemplo. Aquí está diciendo, aunque que nadie tenga en poco tu vida, que nadie te menosprecie, sino que por el contrario, sea usted un cristiano ejemplar. Sea usted quien dé el ejemplo, conviértase en una persona que otros deseen imitar, tanto cristianos como no cristianos. Una persona que, como dice la Biblia, nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Que nadie tenga absolutamente nada malo o incorrecto que decir de nosotros. Dice, sé ejemplo de los creyentes. Mire, hoy en día estamos rodeados de pésimos ejemplos, de pésimos testimonios. Mire, por todas partes estamos siendo bombardeados por pensamientos, por malos ejemplos que buscan desanimarnos como cristianos. Tristemente vemos cristianos, líderes, pastores o iglesias que dejan una pésima imagen, un mal testimonio, un mal ejemplo ante el mundo. Y por eso el mundo, como dice la Biblia, puede blasfemar, puede denigrar, no solo de los cristianos, sino de Dios mismo. Tristemente, las personas a veces tienen argumentos, por así decirlo, a favor para poder hablar mal de los cristianos. Pero usted y yo estamos llamados a ser esas personas que marquen la diferencia. Usted y yo estamos llamados a ser esas personas ejemplares, a ser esas personas que se levanten y digan, no, yo soy diferente. Yo no soy como esos que dan mal ejemplo, yo no soy como aquellos que dan un mal testimonio. Yo soy, como dice aquí Timoteo, ejemplo de los creyentes. Yo voy a dar ejemplo. Yo no voy a ser igual al mundo. Yo haré la diferencia con mi ejemplo. Yo voy a ser un cristiano ejemplar. Yo seré un cristiano que no quede mal ante el mundo, sino por el contrario, que deje el nombre del Señor en alto primero con mi conducta. ¿En qué podemos ser ejemplo usted y yo? El mismo pasaje nos lo dice. Primero, sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra. Lo primero que nos dice aquí en que podemos ser usted y yo ejemplo es en palabra. ¿Cómo que en palabra? Yo podría verlo de dos maneras. Primero, lo que sale de nuestros labios, nuestras palabras. Miren, nuestras palabras, hermanos, deben ser palabras sabias. La Biblia dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal. Nuestras palabras deben transmitir vida, deben sanar, deben motivar, deben alentar, deben bendecir a otros. En lugar de desmotivar, de criticar, de quejarse, de murmurar. Mira, hay personas que por todo se quejan. Si hace sol, qué pereza, qué calor. Si llueve, ay no, qué pereza, qué llovedera. Si hace frío, ay no, qué pereza, qué frío. Si hay comida, ay no, que es todo eso, qué pereza. Si no hay, qué pereza, no hay. O sea, hay personas que se quejan por todo, porque sí y porque no.
Nosotros debemos ser personas que con nuestras palabras bendigan, transmitamos vida, Mire, hay personas, como les decía, que solo se quejan de todo. Hay personas que solo saben hablar mal de los demás, saben solo denigrar de los demás. No importa las consecuencias, son muy fáciles o muy dados a denigrar, a hablar mal de otros. Hay personas que a todo le ven un pero. En lugar de motivar, en lugar de bendecir, solo hablan palabras de crítica. Otros solo hablan palabras de fracaso. Otros solo hablan palabras de temores, de miedos. Mire, la Biblia dice en Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Me gusta mucho este texto porque dice que nuestras palabras deben ser buenas, pero no solo buenas, sino que deben ser para la necesaria edificación. Nuestras palabras son necesarias para edificar a otros, pero luego dice a fin de dar gracia, es decir, que nuestras palabras sean palabras que transmitan gracia, vida. No palabras, cuando habla de gracia no está hablando de humor, no, está hablando de ese alivio que las personas sienten al hablar con cada uno de nosotros. Pero el segundo aspecto, la segunda manera en que puedo ver esta parte que debemos ser ejemplo en nuestras palabras, es en el uso de la palabra de Dios, en el uso de la Biblia. Miren, los cristianos estamos llamados a transmitir la palabra de Dios en todas nuestras conversaciones. Es triste que hoy en día hay cristianos que saben más, perdónenme el ejemplo, de telenovelas, de la farándula del mundo, de artistas no cristianos. Se saben los nombres, las canciones, qué sé yo, de artistas, músicos, cantantes no cristianos, pero la palabra escasea en ellos. Yo he conocido personas que conocen los nombres de todos los futbolistas de toda la historia. Yo he tenido amigos a lo largo de mi vida cristiana que, no, yo me acuerdo en el Mundial del 70 y no sé qué, en el partido que jugó Croacia contra Yugoslavia, el jugador número 10 que se llamaba fulanito de tal metió entre... Pero cuando uno los pone, bueno, ¿y qué dice tal versículo? Ni idea. Se bloquean. No saben responder. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia en Colosenses 3:16? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no otras cosas. La Biblia dice: el mundo ama lo suyo. La gente ama el mundo porque son del mundo. Nosotros no somos del mundo. No ame tanto las cosas del mundo. Deje de interés. Mire, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Me gusta mucho. Creo que es en Gálatas donde dice: el interés del mundo por mí ya perdió. El día que yo me volví cristiano, dejé de importarle al mundo. Entonces a mí tampoco el mundo me importa. A mí no me importa el mundo. Si hace o no lo hace, su farándula, sus placeres, sus principios antibíblicos, no me importa. Mi importancia está, mi enfoque está en el Señor. Miren, nuestras palabras dicen mucho de nosotros. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? Pregúntese, ¿cómo son sus palabras? Señor, ¿cómo son mis palabras? ¿Qué hablamos en nuestras conversaciones? Y en este aspecto, yo personalmente debo reconocer que Dios ha tenido o tuvo que trabajar fuertemente conmigo, y todavía el Señor, el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, ¿cierto? Porque a veces los sanguíneos, las personas que son así, ¿cierto?, tienen la tendencia a cometer el error de hablar más de la cuenta. En medio de charlas, en medio de bromas, en medio de chistes. A veces hay personas que son muy aceleradas para hablar necedades. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. El segundo aspecto en el que usted y yo debemos ser ejemplares, recuerde, primero en nuestras palabras o en la palabra de Dios. En segundo lugar, dice: sé ejemplo ¿en qué? En conducta. En conducta.
Ser ejemplares en la conducta se refiere a nuestro testimonio, nuestro estilo de vida en todas partes, en la casa primeramente, en el hogar, pero también en la calle, en el empleo, no sé. Tiene que ver con la integridad, con la transparencia, es decir, el comportamiento, nuestro comportamiento cuando nos ven, pero sobre todo cuando nadie nos está viendo. Mire, me gusta mucho lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel. Quiero que lo leamos un momento. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, habla de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 14 al 16. Primer libro de Samuel 18, 14 al 16 dice: y David se conducía, ¿cómo dice? Prudentemente. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo que él se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Me gusta, me encanta este pasaje. Dice que David, sin ser rey todavía no era un rey, se conducía, se portaba, dice, prudentemente, pero no dice solo en las cosas de la iglesia, dice en todos sus asuntos. En la familia, en la economía, en el área sentimental, no sé, digamos en el área laboral, qué sé yo, en todos sus asuntos. Y tanto así que se hizo querer del pueblo. Dice que todo Israel amaba a David. Era alguien querido por el pueblo porque su conducta era ejemplar. Mira, hay personas que tristemente no son ejemplares con su conducta. Que uno los ve, digamos, en la iglesia, todos juiciosos, todos consagraditos, sí, Señor, pero en la casa, en la universidad o en el empleo, dan un pésimo testimonio. Y lo digo por experiencia, porque cuando yo llegué a la iglesia, a esta iglesia hace alrededor de unos 22 años, yo era un adolescente, cuando yo llegué a la iglesia, durante casi un año entero, venía a la iglesia, no me perdía los cultos, venía los miércoles y los domingos. Cuando yo comencé no había una reunión de jóvenes establecida como tal. Venía a la iglesia, tenía amigos acá, creo que también había comenzado ya a asistir a los ensayos del grupo Alabanza, recién me habían convocado al grupo de Alabanza, pero aún me comportaba como un completo inconverso, como una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque por fuera, con mis amigos del colegio, con los amigos del barrio, mi conducta y mi testimonio no era el de un buen cristiano. Pero eso aquí en la iglesia nadie lo sabía. Ni mis papás, que también eran cristianos, ya venían también a la iglesia, ellos tampoco sabían el mal testimonio que yo estaba dando por fuera, en mi colegio o en el barrio, porque ellos tampoco sabían que yo era cristiano. Me daba pena, obvio, tenía algunos pecados de los cuales no me había arrepentido, algunas conductas que todavía no había corregido, y por eso no les decía que yo venía a una iglesia, digamos que no era cristiano, que venía a una iglesia, que tenía amigos cristianos, que ya había comenzado a empezar a ensayar con el equipo de alabanza, aunque todavía no tocaba en los cultos, pero ya había venido a comenzar los ensayos, pero daba un pésimo testimonio, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo. Gracias al Señor me arrepentí, tuve mi encuentro con el Señor, fui a mi encuentro, me consagré y bueno, gracias al Señor por su misericordia. Lo más valioso para un cristiano es su credibilidad. El pastor Nevardo siempre nos ha enseñado, digamos a los que somos pastores, que estamos a su lado, siempre nos recalca y nos dice, hermano, lo más valioso para un cristiano es su credibilidad. Por eso nuestra conducta tiene que ser impecable. Debemos ser ejemplo a todos los cristianos. Debemos ser ejemplo, de todos los cristianos. No solamente a los que nos ven acá en la iglesia, sino sobre todo a los que nos ven afuera. En nuestra conducta,
En nuestro comportamiento debemos ser igual al Señor. ¿Qué dice la Biblia en primera carta de Juan 2:6? Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice el que dice que es cristiano, el que dice yo amo al Señor, oh el Señor tan lindo, dice debe andar como Él anduvo. Debe comportarse como el Señor se comportó. Debe dar el testimonio y el ejemplo. Vea, fue tal el testimonio del Señor que cuando lo estaban juzgando, lo estaban haciendo un juicio arreglado, tuvieron que traer falsos testigos que inventaran mentiras de él. Porque hasta el mismo Pilato dijo: yo no encuentro nada malo en este hombre. No encuentro nada digno de muerte. No encuentro ningún mal. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Ustedes de qué lo están acusando? Si yo hablé con él y no encuentro nada mal. Jesús nunca dio nada, nunca dio un mal ejemplo. Nunca hizo nada que le diera autoridad a sus contrarios, a sus detractores, para decir: lo pescamos haciendo esto, lo vimos haciendo esto. Y si lo decían era porque mentían, porque eran falsos testimonios. Pero Jesús siempre se supo comportar a la altura del Hijo de Dios, de un cristiano o de un Hijo de Dios ejemplar. Mire, nuestra conducta también dice mucho de nuestro corazón. Porque ¿cómo son nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras acciones? Todo esto dice también mucho de la condición de nuestro corazón. En tercer lugar, el tercer aspecto en el que usted y yo debemos dar ejemplo, lo encontramos ahí mismo, dice, en palabra, en conducta, dice en amor. En amor, debemos ser ejemplo en amor. El amor se debe reflejar de muchas maneras, claro. Cuando nosotros permitimos que el amor de Dios inunde nuestro corazón, podemos transmitir ese amor a los demás. La Biblia dice: el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor es benigno, sí. Pero el amor es visible, es decir, se demuestra. Jesús dijo: nadie tiene un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Juan 15:13 es un verso que el pastor Nevardo nos recuerda constantemente y es un texto que debe estar en nuestro corazón. Jesús dijo: nadie tiene un amor más grande que este. ¿Qué cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Esa fue la manera en que Jesús nos mostró su gran amor. Mire, hay personas que dicen amar, pero no lo demuestran. O peor aún, hay quienes que se les ve que no aman, y dicen ser cristianos, pero no muestran ningún tipo de afecto y ningún tipo de amor. Inmediatamente con sus expresiones, las gesticulaciones, las actitudes a veces, se ve fácilmente que falta el amor de Dios ahí en ese corazón. Nosotros estamos llamados a transmitir el amor de Dios en todo lugar donde estemos. Primero en la casa, en este tiempo de contingencia. Y aunque muchos han estado ya comenzando a laborar, otros todavía no. En este tiempo es donde más debemos, bueno, en todo tiempo, pero en este tiempo debemos mostrar el amor en nuestro hogar en actos de servicio. Hay personas que tristemente no mueven un dedo en su casa para colaborar, para ayudar. Esperan que todos se los hagan. Cuando, ¿qué dijo Jesús? Él mismo dijo: yo no vine a ser servido. Yo mismo, el Hijo de Dios, vine a servir. En Juan, él mismo dijo: si yo, el Señor y Maestro, les he servido, he lavado sus pies, les he mostrado el ejemplo de servicio, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y esa es una excelente demostración de amor, actos de servicio. Cuando yo por iniciativa propia, no porque me lo pidan, me rueguen, me imploren, mire, o me ofrezcan una recompensa como a los niños chiquitos. ¿Han visto los niños? Juanito, si usted recoge su desorden, sus carros, le doy un dulce. Claro, el niño con todo la motivación correcta recoge sus cosas. Pero nosotros no podemos hacer así.
Servimos cuando amamos y servimos por amor. En cuarto lugar, dice, ¿en qué otro aspecto debemos ser ejemplo? En espíritu. Dice, ejemplo en espíritu. Recordemos, debemos ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a nuestra comunión con Dios, primeramente, en nuestra área espiritual. No solamente en la conducta. Es que yo creo que el ejemplo en la conducta es el reflejo de ser ejemplares en lo espiritual. Porque nuestra relación con Dios es la que determina mucho, por no decir todo, de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de nuestra relación con su espíritu, con su palabra. Mire, se refiere a nuestra área espiritual cuando dice que debemos ser ejemplos en conducta. Todos los cristianos, no solo los líderes o los pastores, no. Todos los cristianos estamos llamados a vivir una vida llena del Espíritu. Una vida en la plenitud del Espíritu. A ser ejemplares en nuestra comunión con Dios. A ser ejemplares en nuestro tiempo devocional. A ser ejemplares en nuestra pasión por su presencia. Hay personas que tristemente dicen amar al Señor, pero no pasan tiempo de calidad con ese ser a quien dicen amar. Y se conforman con 5 o 10 minuticos de estar con ese ser amado. Y lo digo así, porque decimos, amo a Dios, Señor, te amo, pero no nos gusta pasar tiempo con esa persona que amamos. Y el poco tiempo que algunos pasan con Dios son así. Señor, gracias por este día. Sí. Eso no es ser ejemplo en la parte espiritual. ¿Qué implica ser ejemplo en el espíritu? Tener una vida de oración, una vida de búsqueda, de comunión con Dios, darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra dedicación. El pastor Nevardo hace 8 días, domingo, nos enseñó sobre la importancia de la intercesión, de la importancia de la oración. Si quizá usted no pudo ver la transmisión, aquí en el canal de nuestra iglesia, en este canal de YouTube, usted puede encontrar todas las transmisiones que hemos estado haciendo, todas las enseñanzas de los domingos, los miércoles, la célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, porque esto se transmite, pero queda aquí, porque hay personas que de pronto se han preguntado, ay, no me pude ver el servicio de tal día. Allí está, no solamente búsquelo, que allí va a estar. Ser cristianos ejemplares en espíritu se refiere a ser radicales, firmes contra el pecado, ser personas santas, ser personas, digámoslo, no espirituales en el contexto en que la gente no cristiana lo considera. Porque la gente del mundo, la gente sin Cristo, considera el ser espiritual es tener pensamientos espirituales bonitos, lindos o positivos. Hablando desde la perspectiva bíblica, ser alguien espiritual es ser alguien como Cristo, punto. Es ser alguien como el mismo Jesús. ¿Jesús qué hacía? Jesús oraba, buscaba al Padre en la mañana. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a lugares desiertos y allí oraba. En Lucas capítulo 6 dice la Biblia que pasó la noche orando a Dios. Jesús conocía la palabra, memorizaba la palabra, se la sabía de memoria. Era un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre lleno del Espíritu Santo. No un hombre que fluctuaba, que hoy estaba con los ánimos caídos y al otro día, Padre, ay sí, tan lindo, y Dios es alegre y te amamos, Señor. Pero al otro día, estoy deprimido, estoy triste. No, un cristiano espiritualmente maduro no es inestable en su estado de ánimo. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Luego sigue diciendo el otro aspecto en el que debemos ser ejemplares, en la fe. En la fe, pues obviamente tiene que ver con la fe, ¿cierto? Ser una persona que no duda de las promesas de Dios.
¿Cuántos a veces hemos luchado con la duda, los temores? Pero la Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, la fe se refiere a creer las promesas de Dios, a no ser pesimistas, a no ser negativos, sino siempre viendo lo que Dios tiene para nosotros. Siempre viendo, como dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Luego sigue diciendo, por último, dice ejemplo en pureza. Pureza. Estamos llamados, hermanos, a dar ejemplo, a ser ejemplares en nuestra pureza sexual, en la pureza en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que vemos con nuestros ojos, en lo que escuchamos con nuestros oídos. Implica ser emocionalmente estables, firmes. Como les decía ahorita, no personas que sus emociones son una montaña rusa. Un día sus emociones están por las nubes y otro día están por el suelo. Mire, vivimos en un mundo donde la pureza sexual, la pureza en nuestros pensamientos y la pureza en el corazón es llamado algo anticuado, algo retrógrado, algo ya pasado de moda, algo que ya eso no se usa, algo que el ser humano ya eso, pureza, no, para nada. Vivimos en un tiempo donde por todas partes, por todos los medios, nos quieren meter a la fuerza la impureza, la inmoralidad, la perversión, el desenfreno moral. Mire, en televisión, en internet, en las redes sociales, en el cine, en la música, en todas partes, estamos rodeados y bombardeados de cualquier cantidad de contenido inmoral, de cualquier cantidad de contenido impuro. Pero usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia y dar el ejemplo en ese sentido, porque tenemos el mejor de los ejemplos, Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús fue tentado en todas las áreas en las que usted y yo somos tentados a diario, pero Él nunca pecó, para darnos el ejemplo y decirnos, se puede. Mire, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos también, están rodeados de una atmósfera, pero lo digo principalmente los niños, jóvenes y adolescentes, están rodeados de una atmósfera de inmoralidad, de impureza, de sensualismo. Una imagen sexual completamente distorsionada de lo que Dios enseña en su palabra. Una identidad sexual completamente torcida, dañada, tergiversada, distorsionada de la identidad sexual con la cual Dios creó al ser humano, tanto hombres como de mujeres. La inmoralidad en este tiempo ha crecido de una manera acelerada, alarmante, peligrosa, muy peligrosa. Desde los niños en los colegios, pasando por las universidades, los jóvenes, los adolescentes, los niños, los menores de edad. Y sabe, todo esto se debe a un mundo en tinieblas. Todo esto se debe a un mundo completamente desviado del Señor. Un mundo completamente torcido, depravado. Mire, ¿sabe cuáles son las causas, históricamente hablando? Las causas o lo que ha provocado a través de la historia el juicio de Dios sobre un pueblo o sobre una ciudad o sobre un país. La Biblia y la historia nos lo muestran. Las causas por las cuales ha venido el juicio de Dios sobre alguna región, ciudad, país, no sé, han sido la injusticia social, la desigualdad, la corrupción, la impiedad, cualquier cantidad de pecado, el paganismo, la inmoralidad sexual y la idolatría. Ciudades, pueblos y grandes imperios y grandes culturas han sido destruidos por estas causas. Por eso Dios nos llama a usted y a mí a ser ejemplo, a ser ejemplares en todo lo que hagamos, sobre todo en este mundo tan oscuro. Y por eso termina con esta parte de la pureza, tanto sexual como de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras palabras. Debemos ser puros, como dice la Biblia de Daniel, capítulo 1, todos lo conocemos. Daniel propuso en su corazón
no contaminarse, bueno, dice con la comida del rey, etc. Un hombre, un joven de principios. Mire, este mundo en el que estamos, esta sociedad demanda y necesita cristianos ejemplares. Cristianos que, como dice Daniel, allí capítulo 1, versículo 6, Daniel 1:6 dice, en quienes no haya tacha alguna. Cristianos en quienes no haya ningún defecto moral o espiritual. Dice Daniel 1:6, en quienes no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Este mundo, mis queridos hermanos, está cansado, perdónenme la expresión, fastidiado de malos ejemplos en todos los sentidos, en la política, en los deportes, en las artes, etc. Por eso es necesario que usted y yo, como cristianos, nos levantemos como esa generación que da ejemplo en todas las esferas de la sociedad. Porque así es que nadie va a menospreciar lo que es el cristianismo, cuando seamos realmente ejemplares. Dios no desea que esta generación, y no hablo de jóvenes solamente, de todas las edades, sea tenida en poco. Por el contrario, Dios quiere que usted y yo nos levantemos como una antorcha en el colegio, en el trabajo, en las empresas, en las universidades, en el hogar. Que nos levantemos no tanto porque tenemos grandes dones, grandes capacidades, grandes talentos. No porque somos muy alegres, por nuestra energía, nuestro carisma. No. Dios desea que nosotros impactemos con el ejemplo en nuestras palabras, con el ejemplo en nuestra conducta, con el ejemplo en nuestra fe, con el ejemplo en nuestra comunión con Dios y con el ejemplo en nuestra pureza. Quiero invitarte que ahí donde estás con tu familia o si estás solo, cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle, Señor, ayúdanos a ser ejemplares, a dar el mejor ejemplo en todo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que han visto esta transmisión. Quiero pedirte, Señor, por aquellas vidas que en este momento, Señor, nos sintonizan o se conectan por primera vez. Te pido, Señor, que ellos puedan ser tocados por tu Espíritu. Y ahí, mi querido amigo, donde usted está, si es primera vez que ve esta transmisión, Dios quiere salvar tu vida, perdonar tus pecados, restaurar tu hogar. Dios quiere cambiarte por completo y darte una nueva identidad, construir en tu vida una nueva historia. Quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo con todo tu corazón. Si quieres entregarle por completo tu vida y tu corazón al Señor, dile con tus propias palabras. Quizá puedas decir, pero es que yo no sé orar, yo no sé hablar con Dios. Bueno, te puedo guiar. Cierra tus ojos y le vas a decir, Señor, muchas gracias porque tú me amas. Quiero pedirte que me perdones por mis pecados. Entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Perdóname, límpiame con tu sangre y hazme un hijo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Usted hizo esta oración con todo su corazón. Quiero invitarle que allí abajo en la descripción de este link, abajo donde está toda la descripción, tenemos un enlace donde dice, ¿quieres hacer parte de nuestra familia o quieres hacer parte de una célula? Ingresa a ese link, a ese enlace, a esa página, déjanos tus datos y uno de nuestros líderes te va a estar llamando para poderte ayudar a conocer a Dios y cuando todo esto pase, poder ir a visitarte a tu casa, poder orar por tu familia y por tus necesidades ya en persona y ya cuando podamos vernos acá, podernos ver, podernos abrazar, podernos congregar juntos acá y poder adorar al Señor juntos. Querida familia, muchas gracias por haber venido a esta reunión dominical, a esta reunión familiar. Créame que los amamos, los extrañamos con todo nuestro corazón y quiero invitarle para que para las siguientes transmisiones invite a su familia,
invite a sus amigos, comparta el enlace de cada transmisión. Seamos ejemplo también en eso. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Chao.